Evangelio de hoy. Sábado 15 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola, para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando. Pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Lucas, Jesús presenta a sus discípulos una profunda parábola que revela el misterio de la perseverancia en la oración. Y lo hace usando la imagen de una viuda que clama incesantemente por justicia ante un juez, que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Una figura extrema que simboliza las circunstancias duras en las que muchas veces se encuentra la fe del creyente. Esa fe que es probada no en momentos de abundancia espiritual, sino en etapas prolongadas de silencio. En noches largas en las que el cielo parece cerrado. Y aún así el alma insiste. Porque sabe que Dios escucha incluso cuando parece callar. La viuda representa a todos aquellos que no tienen más fuerza que su voz, ni más defensa que su clamor, ni más esperanza que la fidelidad de Dios. Y Jesús la elige precisamente porque revela una realidad espiritual que a menudo olvidamos. Que el poder de la oración no depende de los recursos externos, sino de la perseverancia interior. De esa decisión que nace en lo profundo del corazón y que se rehúsa a rendirse. Incluso cuando las circunstancias parecen completamente adversas. El juez injusto simboliza el mundo. Simboliza los sistemas humanos que carecen de compasión. Simboliza las estructuras frías e indiferentes ante el sufrimiento. Y también simboliza las pruebas que la vida nos presenta. Pruebas que a veces parecen interminables. Y ante las cuales el alma clama una y otra vez por una intervención que parece tardar. Pero que en realidad madura lentamente en el tiempo perfecto de Dios. Jesús enseña que si incluso un juez injusto termina haciendo justicia por la insistencia de la viuda, cuanto más Dios, que es amor infinito y misericordia eterna, escuchará a sus hijos que claman a él día y noche. Y esta comparación no es simplemente lógica, sino profundamente espiritual. Porque revela que la oración perseverante transforma el corazón del creyente. Fortalece su confianza. Y abre caminos invisibles que solo Dios puede preparar. La perseverancia en la oración no significa repetir palabras sin sentido, sino mantener una actitud interior de búsqueda constante. Una orientación permanente hacia Dios. Una entrega paciente que reconoce que Dios actúa incluso cuando no lo vemos. Incluso cuando no sentimos nada. Incluso cuando la respuesta tarda tanto que amenaza con apagar el corazón. Jesús no solo anima a rezar, sino a rezar sin desanimarse. Y esto es profundamente significativo.
Porque revela que el mayor enemigo de la oración no es el cansancio, ni la rutina, sino el desánimo espiritual que se apodera del alma cuando no ve resultados inmediatos. Ese desánimo que susurra al corazón que no vale la pena insistir. Cuando precisamente es en la insistencia donde ocurre la transformación. El clamor de la viuda no es un simple pedido. Es un acto de resistencia espiritual. Es la afirmación de que la justicia existe. De que la verdad triunfa. De que el mal no tiene la última palabra. Y de que Dios interviene a su debido tiempo. Aunque ese tiempo no coincida con nuestras expectativas humanas. Jesús concluye la parábola con una pregunta profunda y desafiante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta pregunta revela que la perseverancia en la oración no es solo un hábito espiritual, sino una expresión esencial de la fe. Porque quien persevera demuestra que cree. Y quien cree persevera incluso en la noche más oscura. La pregunta final de Jesús no busca información, sino despertar conciencia. Porque revela que la fe que perdura es aquella que no se rinde ante la tardanza, ni ante el dolor, ni ante el silencio. Y que Dios valora no la cantidad de palabras, sino la profundidad de la confianza que esas palabras expresan. La oración perseverante sostiene el alma cuando todo parece derrumbarse. Ilumina cuando todo está oscuro. Renueva cuando todo parece perdido. Y fortalece cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. Porque la oración es un acto de abandono, que abre el corazón al poder divino que trasciende nuestras limitaciones. La perseverancia en la oración, tal como la presenta Jesús en esta parábola, no es una capacidad natural del ser humano, sino un don que se cultiva mediante la humildad y la apertura al Espíritu Santo. Porque solo quien reconoce su propia fragilidad es capaz de acudir constantemente a Dios. Y solo quien se sabe pequeño es capaz de implorar sin cansarse, confiando en que la misericordia divina actúa, incluso cuando no se percibe su acción. La viuda no se detuvo ante la indiferencia del juez. Y esto nos enseña que la vida espiritual no puede depender de la respuesta inmediata, ni del reconocimiento externo, ni de la comodidad emocional. Porque la verdadera fe madura precisamente en aquellos momentos en los que parece que nada cambia. Y aún así el alma elige confiar. Elige clamar. Elige insistir sabiendo que Dios jamás abandona a quien persevera. Jesús presenta la oración perseverante como una lucha interior. No contra Dios, sino contra nuestras propias resistencias. Contra nuestra impaciencia. Contra las dudas que nacen cuando la situación parece no mejorar. Y contra la tentación de renunciar a lo que el corazón más anhela. Porque la oración, cuando es perseverante, purifica y fortalece la voluntad espiritual del creyente. Cada insistencia de la viuda es un recordatorio de que Dios escucha incluso lo que parece repetitivo. Porque para Él no existen oraciones inútiles, ni clamores vacíos, ni lágrimas desaprovechadas, sino que cada palabra pronunciada desde la fe se convierte en una semilla que, a su tiempo, dará su fruto. Aunque ese fruto llegue en formas que no siempre imaginamos. La pregunta final de Jesús sobre si encontrará fe en la tierra al regresar nos invita a revisar la calidad de nuestra relación con Dios. Porque no basta con orar ocasionalmente, ni con buscar a Dios solo en momentos de necesidad.
sino que estamos llamados a cultivar un diálogo constante que se sostenga incluso cuando la vida se vuelve compleja. Porque la fe verdadera persiste más allá de los resultados inmediatos. El ejemplo de la viuda revela que Dios no actúa movido por presión, sino por amor. Pero que la insistencia perseverante abre nuestra alma para recibir ese amor plenamente. Porque en la oración constante dejamos atrás la autosuficiencia. Dejamos atrás el control. Y reconocemos que solo Dios es capaz de llevar nuestras vidas hacia la plenitud. La oración perseverante tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra percepción, nuestro interior y nuestra capacidad de discernir la voluntad divina. Porque mientras insistimos, Dios va moldeando suavemente nuestro corazón hasta alinearlo con su proyecto de amor para nosotros. Un proyecto que supera siempre nuestras expectativas humanas. Cada vez que la viuda regresaba al juez, demostraba que no había perdido la esperanza. Y esto nos enseña que la esperanza se alimenta de acciones concretas, de decisiones repetidas, de pasos firmes que se dan incluso cuando el panorama parece cerrado. Porque la esperanza cristiana nunca es pasiva, sino activa, perseverante y profundamente confiada en la bondad divina. Jesús nos revela que la oración perseverante es también un acto de justicia. Porque al clamar ante Dios por lo que es recto y verdadero, reafirmamos nuestra identidad como hijos que confían plenamente en el Padre. Y esta confianza nos transforma, nos fortalece y nos convierte en instrumentos de paz y de verdad en un mundo que tantas veces ignora lo espiritual. La viuda de la parábola es símbolo de todos aquellos que han llorado, que han sufrido injusticias, que han esperado durante años una respuesta divina, y que aún así mantienen viva la fe. Porque saben que Dios nunca se queda indiferente ante el clamor del pobre y del humilde. Y que tarde o temprano la justicia del cielo se manifestará con poder. La perseverancia en la oración no elimina el sufrimiento inmediatamente, pero sí lo ilumina con un sentido nuevo. Porque el dolor asumido con fe se convierte en un lugar de encuentro con Dios. En un espacio interior donde el alma aprende a descansar no en soluciones rápidas, sino en la presencia amorosa y silenciosa del Señor que sostiene incluso cuando parece oculto. El juez injusto actuó finalmente no por justicia, sino por cansancio. Y esto resalta aún más la bondad de Dios. Porque si un hombre sin moral puede responder ante la persistencia, cuanto más responderá el Dios que es Padre, que es bueno, que es fiel, y que jamás abandona a los que confían en Él con todo el corazón. Esta parábola también nos revela que la fe no es un sentimiento pasajero, sino una decisión que se renueva cada día. Así como la viuda volvía una y otra vez al juez sin rendirse. Del mismo modo estamos llamados a presentarnos ante Dios constantemente. Incluso cuando nuestros sentimientos fluctúan. Incluso cuando el cansancio parece más fuerte que la esperanza. La insistencia de la viuda también revela que la oración tiene un carácter profundamente comunitario. Porque ella no pedía algo egoísta, sino justicia. Algo que siempre refleja la voluntad divina. Y esto nos recuerda que nuestras oraciones más poderosas no son las que buscan solo nuestro bienestar, sino las que se alinean con el corazón de Dios y con su deseo de transformar el mundo con amor. La parábola invita al creyente a comprender que la oración es una batalla espiritual. No porque Dios sea difícil de convencer, sino porque el enemigo quiere apagar la esperanza. Quiere debilitar la fe. Quiere sembrar dudas.
Y quiere hacernos creer que Dios no escucha, cuando en realidad el Señor está más atento a nuestras palabras que nosotros mismos. La perseverancia en la oración nos enseña a depender totalmente de Dios. Porque al insistir y esperar, reconocemos que nuestras fuerzas humanas son limitadas. Y que solo la gracia divina puede completar lo que nosotros no podemos. Permitiendo que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros de manera plena y perfecta. Cada oración elevada desde el corazón es un acto de fe que atraviesa la oscuridad. Un rayo de luz que se abre paso en la noche espiritual. Y una declaración profunda de que Dios sigue siendo nuestro refugio. Nuestra fortaleza. Y nuestra esperanza firme incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Jesús nos enseña que el Padre escucha día y noche. Lo que significa que la oración no está limitada por horarios. Ni por estados de ánimo. Ni por condiciones externas. Sino que el corazón humano puede volverse hacia Dios en cualquier momento. Porque el Señor está eternamente disponible para recibir el clamor de sus hijos. La insistencia de la viuda se convierte en una enseñanza sobre la valentía espiritual. Porque rezar con perseverancia implica atreverse a esperar contra toda esperanza. Implica negarse a creer que la oscuridad es definitiva. E implica sostener la fe cuando las circunstancias parecen contradecirla. Pero es en esa valentía donde Dios derrama una gracia abundante que sostiene el alma. La oración perseverante nos revela que Dios no actúa según nuestros relojes humanos, sino según su sabiduría eterna. Y aunque muchas veces deseamos una respuesta inmediata, el Señor permite procesos que transforman nuestro corazón. Procesos que purifican nuestras intenciones. Y procesos que nos preparan para recibir bendiciones mucho mayores de las que inicialmente pedimos. Cada vez que insistimos en la oración, estamos fortaleciendo una relación íntima con Dios. Porque la oración constante nos hace sensibles a su presencia, atentos a su voz, y abiertos a su dirección. Y esta relación profunda es la verdadera recompensa de quienes no se cansan de clamar al cielo. La parábola de la viuda también nos enseña que la oración perseverante es un acto de valentía frente a la injusticia. Porque clamar ante Dios es reconocer que la injusticia no tiene la última palabra, que el mal no es definitivo, y que el poder divino es capaz de cambiar cualquier historia, incluso aquellas que parecen completamente perdidas. Jesús nos recuerda que Dios hará justicia pronto. Una frase que no debemos interpretar como inmediatez humana, sino como certeza divina. Porque el pronto de Dios no tiene que ver con minutos o días, sino con la intervención perfecta que llega cuando nuestra fe ha madurado. Cuando nuestro corazón está listo. Y cuando su plan alcanza su plena realización. La perseverancia en la oración nos enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante. Porque muchas veces lo que creemos urgente no es lo que realmente transforma nuestra vida. Y Dios, en su infinita sabiduría, prioriza aquello que edifica nuestra alma. Aunque al principio no comprendamos por qué su respuesta parece tardar. La oración perseverante también fortalece la capacidad del alma para esperar en paz. Porque mientras insistimos y confiamos, aprendemos a descansar en la voluntad divina, a entregar nuestras cargas, y a comprender que la verdadera paz no viene cuando desaparecen los problemas, sino cuando aprendemos a confiar a pesar de ellos. La figura de la viuda nos recuerda la dignidad de quienes perseveran. Porque aunque el mundo muchas veces desprecia a los débiles,
Dios se inclina con amor hacia aquellos que no tienen más fuerza que su esperanza. Y su mirada compasiva se posa especialmente sobre quienes han llorado. Han sufrido. Y aún así no han dejado de clamar. Jesús nos invita a una oración que no se rinde. Una oración que no se apaga. Una oración que sostiene la fe incluso en los momentos más oscuros. Porque la perseverancia en la oración es la prueba viva de una fe auténtica. Una fe que no depende de resultados inmediatos, sino del amor confiado hacia un Dios que jamás falla. La insistencia espiritual nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Porque detrás de cada aparente demora se esconde un plan mayor. Y aunque el silencio divino puede ser difícil de soportar, quienes perseveran descubren que ese silencio termina convirtiéndose en una de las enseñanzas más profundas del camino de la fe. La oración perseverante hace que el alma se vuelva más receptiva al Espíritu Santo. Porque la constancia abre espacio interior, elimina distracciones y fortalece el discernimiento, permitiendo que la presencia divina fluya con mayor claridad y transforme cada aspecto de nuestra vida desde adentro. La viuda no se detuvo por miedo, ni por cansancio, ni por vergüenza. Y esto nos recuerda que la oración perseverante requiere valentía. Porque rezar constantemente muchas veces significa enfrentar nuestras heridas, aceptar nuestras limitaciones y confiar en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. La oración que insiste es un eco del alma que se rehúsa a perder la esperanza. Y cada vez que clama, reafirma su confianza en la bondad divina. Porque la perseverancia no solo busca resultados, sino que fortalece la convicción de que Dios escucha incluso lo que no decimos con palabras. Jesús nos enseña que el Padre escucha día y noche, lo que revela que la oración no se reduce a momentos específicos, sino que es un estado permanente del corazón. Una actitud interior que se mantiene abierta al Creador. Incluso cuando el cuerpo trabaja. Incluso cuando la mente se ocupa. E incluso cuando el ánimo fluctúa. La insistencia de la viuda tiene un eco profundo en la espiritualidad cristiana. Porque representa a todos los que han sido ignorados. A todos los que han sido despreciados. Y a todos los que han sentido que sus súplicas chocan contra un muro. Pero aún así siguen creyendo que Dios abrirá un camino donde parece no haber ninguno. La fe perseverante es aquella que no condiciona a Dios, sino que se entrega completamente a Él, confiando en que su sabiduría es superior a la nuestra, y que sus tiempos son perfectos. Aunque muchas veces nos cueste comprenderlos desde nuestra visión limitada. Jesús nos enseña que Dios escucha rápidamente. No porque responda al instante, sino porque su misericordia actúa desde el primer momento en que clamamos. Y aunque no veamos la respuesta, la gracia divina ya está obrando silenciosamente en nuestro favor. La perseverancia en la oración nos ayuda a atravesar la oscuridad sin perder la orientación. Porque la oración constante se convierte en una lámpara que ilumina nuestros pasos, que fortalece nuestra alma y que nos permite caminar incluso cuando la noche espiritual parece interminable. La figura de la viuda también nos recuerda que Dios se inclina con especial ternura hacia los vulnerables, hacia los perseguidos, hacia los que claman sin descanso, y hacia los que perseveran a pesar de la indiferencia del mundo. Porque el corazón de Dios se siente profundamente movido por aquellos
que siguen confiando aún en medio del dolor. Cada acto de oración perseverante va edificando un puente invisible entre el cielo y el corazón del creyente. Un puente que se hace más fuerte con cada súplica, con cada lágrima y con cada acto de fe, permitiendo que la presencia divina fluya con mayor intensidad en la vida de quien no se rinde. La enseñanza de Jesús en este Evangelio nos recuerda que la oración constante no es solo un acto espiritual, sino una postura interior que transforma todo nuestro modo de vivir. Porque quien ora constantemente abre su corazón a la obra de Dios y se vuelve capaz de discernir lo que antes no entendía. Y esa capacidad es la que sostiene al creyente en medio de los desafíos que surgen en la vida diaria. La viuda de la parábola representa a todos aquellos que son aparentemente débiles, pero que poseen una fortaleza interior inconmovible, porque su perseverancia proviene de su plena confianza en Dios. Y esa confianza es tan firme que no se deja intimidar por la injusticia ni por el silencio temporal del cielo. Jesús quiere mostrarnos que Dios no es como el juez injusto que demora en responder, sino que escucha cada clamor que nace de un corazón sincero. Pero aún así nos pide insistir, porque la perseverancia purifica nuestras intenciones y fortalece nuestra fe hasta hacerla capaz de sostenernos en las pruebas más difíciles. Cada vez que repetimos una oración, no estamos repitiendo palabras vacías, sino que estamos reafirmando nuestra confianza. Estamos entrenando el alma. Estamos declarando que creemos en un Dios que escucha. Y estamos formando dentro de nosotros un fundamento que no se rompe fácilmente ante las tormentas de la vida. La demora en la respuesta divina no significa ausencia ni rechazo, sino que muchas veces es un proceso misterioso donde el corazón se moldea, se fortifica y se prepara para recibir algo que quizás no comprendíamos, pero que Dios sabía que necesitábamos. Y es allí donde se revela la sabiduría infinita del Señor. Jesús pregunta si encontrará fe en la tierra cuando vuelva. Y esa pregunta resuena también en nuestro tiempo. Porque vivimos en una época donde todo es rápido, donde la paciencia se ha debilitado, y donde muchos quieren resultados inmediatos, y pierden la esperanza cuando el cielo parece tardar más de lo esperado. Pero la fe verdadera no se mide por lo que recibimos, sino por la capacidad de confiar incluso cuando no vemos nada. Porque la confianza sin evidencias humanas es la que revela el corazón realmente entregado. Y ese es el tipo de fe que Jesús anhela encontrar en nosotros. La oración constante nos despierta espiritualmente. Nos mantiene atentos. Nos hace ver señales que otros pasan por alto. Y nos ayuda a reconocer los movimientos del Espíritu, que actúan discretamente en nuestra vida cotidiana, incluso en medio de circunstancias que parecieran contrarias. La viuda no se desanima ante la indiferencia del juez. Y ese detalle nos enseña a no rendirnos cuando las cosas no cambian rápido. A no abandonar la oración porque pensemos que Dios no escucha, sino a mantenernos firmes sabiendo que la fe perseverante siempre da fruto en el tiempo oportuno. Jesús, con esta parábola, quiere mostrarnos que Dios actúa de manera perfecta, aunque a veces no sea en el momento que esperamos, porque Él conoce todas las dimensiones de nuestra realidad y sabe cuándo es el momento más conveniente para intervenir de forma que su respuesta produzca el mayor bien posible. La perseverancia en la oración forma una relación íntima con Dios.
Porque repetimos una y otra vez nuestro deseo no para convencer a Dios, sino para mantener vivo dentro de nosotros el vínculo que nos une a Él. Y ese vínculo es la fuente de todas las bendiciones espirituales. A veces, la respuesta de Dios no consiste en cambiar lo externo, sino en fortalecernos por dentro. Y eso solo se logra cuando insistimos, cuando no nos rendimos, y cuando dejamos que la oración abra espacios profundos de sanación y transformación en el corazón. La oración insistente rompe barreras internas, derriba temores, ilumina confusiones, aclara intenciones, y nos permite descubrir que muchas veces la verdadera respuesta de Dios está en la paciencia que desarrollamos mientras esperamos. Jesús quiere que entendamos que rendirse no es opción para quien confía en Dios, porque la perseverancia no demuestra necesidad, sino amor. Y un amor que insiste es un amor que sabe que el Padre es bueno, y que nunca abandona a quienes claman con fe sincera. La viuda insistió porque sabía que su causa era justa. Y del mismo modo nosotros debemos insistir cuando sabemos que nuestra petición está alineada con la voluntad de Dios. Porque lo justo ante los ojos del cielo nunca queda sin respuesta, incluso si el mundo parece ignorarlo. La paciencia es una virtud que se fortalece solo con el ejercicio constante. Y la oración insistente es precisamente el entrenamiento espiritual que nos hace crecer en esta virtud tan necesaria para vivir en paz, especialmente en tiempos de incertidumbre y desasosiego. Jesús promete que Dios hará justicia prontamente. Pero esa prontitud divina no debe entenderse con los tiempos humanos, porque Dios ve lo que nosotros no vemos, y actúa en el momento en que su intervención traerá la mayor bendición y el mayor aprendizaje para nuestra alma. La insistencia de la viuda muestra una fe que no depende de emociones pasajeras, sino una convicción profunda. Una fe que se mantiene viva incluso cuando parece que nada cambia. Y esa es la fe que Jesús quiere cultivar en cada uno de nosotros. En nuestro tiempo, la falta de perseverancia es uno de los mayores obstáculos espirituales. Porque queremos soluciones rápidas y automáticas. Pero Dios obra en procesos. Y la oración insistente nos enseña a respetar esos procesos y a confiar en que cada paso tiene un propósito. La viuda no tenía poder terrenal, pero tenía determinación. Y eso demuestra que la verdadera fuerza no está en la posición social ni en los recursos, sino en la constancia del corazón que no se rinde ante la adversidad. Del mismo modo, la oración insistente nos da una fuerza que no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo que actúa en nuestro interior, sosteniéndonos para que sigamos firmes incluso cuando nuestras fuerzas humanas parecen agotarse. La pregunta final de Jesús sobre la fe es un llamado urgente a examinar nuestro interior, a preguntarnos si solo oramos cuando vemos resultados, o si somos capaces de permanecer fieles incluso en silencio. Porque la fe auténtica no depende de circunstancias, sino de la relación viva con Dios. La insistencia en la oración nos ayuda a desarrollar una fe madura. Una fe que ya no se alimenta de expectativas humanas, sino del amor profundo hacia Dios. Y ese amor es lo único que verdaderamente sostiene al creyente en todo momento. Jesús nos asegura que Dios escucha, pero también nos invita a confiar en sus tiempos. Porque la fe sin paciencia es una fe incompleta. Y la paciencia sin oración es una paciencia vacía. Por lo que ambas deben estar unidas para que el alma alcance plenitud espiritual.
La parábola nos recuerda que incluso quienes parecen insignificantes ante los ojos del mundo, son escuchados por Dios con amor infinito, y que su clamor tiene un valor incalculable para el cielo. Porque Dios mira el corazón antes que cualquier apariencia externa. Esta enseñanza nos anima a seguir adelante incluso cuando los obstáculos parecen gigantes. Porque si la viuda pudo vencer la indiferencia del juez injusto, cuanto más nosotros podremos confiar en un Dios que es justo, misericordioso y fiel. La oración que persevera nunca es inútil. Porque aunque no veamos resultados inmediatos, siempre produce transformación interior. Y esa transformación es muchas veces el milagro que más necesitamos, aun cuando no lo notemos al principio. Jesús nos invita a no caer en el desánimo, porque sabe que el desánimo es uno de los ataques más sutiles contra la fe. Y que cuando dejamos de insistir en la oración, dejamos también que la esperanza se debilite. Y la esperanza debilitada abre la puerta a la duda y la confusión. Pero cuando permanecemos fieles, cuando insistimos, cuando volvemos una y otra vez a la presencia de Dios, nuestra fe se vuelve más fuerte que cualquier adversidad. Y empezamos a ver milagros que antes no imaginábamos. Jesús concluye con la pregunta sobre la fe. No para sembrar temor, sino para despertar en nosotros el deseo de mantener viva la llama de la perseverancia. Porque la fe que persiste es la que transforma la vida, sostiene el espíritu, y nos prepara para recibir la justicia divina de una manera plena y perfecta. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.